En algún video previo platicamos sobre el balance global de propiedades, entrada más generación es igual a salida más acumulación. Hicimos un pequeño balance con un volumen de control. Y bueno, finalmente lo que logramos en ese video fue llegar a una expresión genérica que está un poquito más adelante, es esta de aquí. En esta expresión genérica hablamos de concentraciones genéricas. Y bueno, aquí están metidos los términos de generación, acumulación, transporte molecular y transporte convectivo. Esta concentración de propiedades se sustituye de manera distinta dependiendo de si estamos trabajando con transferencia de masa, calor o momento. En el video de hoy vamos a recordar esta ecuación, pero vamos a aplicarla específicamente para el caso de masa, que es el que habíamos dejado pendiente. Aún hablando de transferencia de masa, podemos encontrar dos versiones de la ecuación. ¿Por qué hay dos versiones? Esta de aquí arriba expresa la concentración en términos de densidad. Densidad de una sustancia única. Esta se utiliza si, por ejemplo, estoy hablando de agua. Tengo un montón de agua que se está transportando. Entonces la concentración es la cantidad de masa entre el volumen que ocupa. En cambio, si estoy hablando de una solución, utilizaré este tipo de concentración, que literal será moles o kilogramos del soluto entre el volumen de la solución. Vamos a referirnos a un caso particular, y este caso es en el cual tenemos un medio incompresible. Ya habíamos platicado que un medio o fluido incompresible típicamente es un líquido, mientras que los compresibles son gases. En el caso de un medio incompresible, es decir, líquido, estas dos ecuaciones se simplifican en su expresión del extremo derecho y quedamos con estas dos versiones de aquí. El propósito de esta pequeña demostración es ver cómo se unen la ley de Fick, que es solo transporte molecular, con esta expresión general que tengo para un solo fluido o para una solución. Esto es el flujo sobre área, es decir que estas dos cosas juntas son el flux. Si estoy hablando de ley de Fick, estoy hablando de transporte molecular, pero puedo estar hablando también de transporte convectivo. En general, el transporte convectivo se representa como una concentración multiplicada por la velocidad. La diferencia entre estas dos expresiones, en realidad, es que esta velocidad es la velocidad media del sistema. Hasta cierto punto, esta es equivalente a esta de acá. Solo que en esta de acá, pues la velocidad media del sistema sería 0. Y particularmente puede ser que estemos hablando de un coordenado fijo o un coordenado móvil. ¿Qué es esto? Si yo hablo de un coordenado fijo, lo que estoy asumiendo es que el sistema dentro del cual suceden las cosas a las cuales estoy haciendo referencia está quieto o fijo. Imagínense que yo estoy hablando de un escritorio que no se mueve y hay un fluido que se está recorriendo de un lado a otro. Bueno, el escritorio está fijo, así que solo me interesa la velocidad del fluido. Pero en general hay un concepto que llamamos coordenado móvil, y esto tiene que ver con un concepto de física en el término de mecánica, en el cual pues podemos tener movimiento relativo. Un movimiento relativo puede ser, por ejemplo, cuando tenemos dos coches en la calle. Si los dos coches van en la misma dirección, la velocidad relativa entre ambos es la resta entre estas velocidades. Y en cambio, si los dos vehículos van en dirección opuesta y colisionan, la velocidad de la colisión sería la suma de sus velocidades. Entonces, a esto es a lo que se refiere el hecho de hablar de un coordenado móvil. Tengo dos velocidades. Típicamente el subíndice A se refiere a la especie química de la cual estoy hablando, y la velocidad que no tiene este subíndice es la velocidad del sistema. Entonces, esta resta es una referencia a la velocidad relativa. En cualquier caso, cuando yo quiero hablar del flux total de todas las especies que pueden estar en mi sistema, pues tendré que considerar la sumatoria del flux específico de cada una de las especies. Si solo estamos hablando de un sistema binario, para simplificar, pues entonces tendremos que el flux total será la suma del flux de la especie A más el flux de la especie B. Recordar que el flux es flujo entre área. Esta expresión de aquí es la misma de aquí arriba, simplemente estoy haciendo las multiplicaciones. Entonces, como decíamos que esta expresión hace referencia a la velocidad media del sistema,
Entonces en realidad lo que tenemos es difusión molecular. Y si estamos hablando de difusión molecular, lo puedo igualar con la expresión de la ley de Fick. Puedo entonces despejar de esta expresión el término de aquí, lo que me lleva a mover este término que está restando al miembro derecho de la ecuación donde estará sumando. Esta expresión de aquí abajo, que es la velocidad promedio del sistema, en realidad es un promedio ponderado. Si se fijan, tengo la concentración de A y su relación con la velocidad con A, todo esto en dirección Z, y luego la concentración de B relacionada con la velocidad de B en dirección Z. A esto lo voy a dividir entre la concentración total para tener entonces el promedio ponderado de la velocidad. Quizás no es tan claro por qué digo que este es un promedio ponderado, así que les voy a mostrar esto en otra hojita. Seguro que alguna vez en la vida les dieron calificaciones en la escuela, ¿no? Imagínense que estas fueron sus calificaciones y yo quiero saber cuál es el promedio. Una de las alternativas para sacar el promedio pues era sumar todo. 10 más 9 más 9 más 9 más 10. Y a esto lo íbamos a dividir entre el número total de las materias, que en este caso son 5, ¿no? Ese era mi promedio. Otra manera de hacerlo es por agrupaciones. Puedo decir, pues son 2 elementos que valen 10 más 3 elementos que valen 9. Y de todas maneras, esto yo lo divido entre el total. Lo que estoy haciendo al agrupar es que estoy ponderando estos elementos cuántas veces aparecen, estos elementos cuántas veces aparecen, y se divide entre el número total de los elementos que tengo. Esto es la misma lógica que yo tengo en mi otra expresión. Tengo la concentración de una especie por las veces en que aparece, entre comillas, entre el movimiento que estoy ponderando y luego la otra especie, y lo divido entre el total. Dimensionalmente es fácil entender que si estoy haciendo la división entre la concentración total, esto va a ser una velocidad. Esta expresión de aquí la voy a multiplicar en ambos lados de la igualdad por concentración de A. Lo que estoy buscando es tener un término que yo pueda sustituir en esta ecuación de aquí arriba, la que estoy marcando en verde. Únicamente se ve afectado este coeficiente y obviamente concentración de A entre la concentración total es la fracción mol. Y esto que está en verde, yo lo sustituyo aquí. Algo más que me interesa sustituir en esta expresión son estos términos de aquí. Yo ya había mencionado acá atrás que el flux molar se puede sustituir justamente por la concentración por su velocidad. Así que sustituyo cada uno de los casos, este es para la especie A y este es para la especie B. Estas sustituciones son estas que tengo aquí. Por su parte, está esta expresión en moradito que también le voy a meter un poquito de cambios algebraicos. Yo sé que esta derivada de concentración de A la puedo sustituir por la fracción mol de A por la concentración total. Y la concentración total es una constante en mi sistema. Por lo tanto, la constante la saco de la derivada y este término que está en moradito lo voy a sustituir por esta parte de aquí. Termino entonces con esta expresión. Esta expresión es para sistema binario y en una sola dirección, dirección Z, pero se puede generalizar para cualquier dirección. Ya saben, podría repetir esta demostración para las otras dos direcciones, X y Y, y luego sumar las tres y sustituir por este nabla. Pero es muchísimo más sencillo simplemente decir, bueno, pues lo puedo generalizar para las tres direcciones. Esta ecuación nos describe el proceso de transferencia de masa de la especie A en estado estacionario, sin generación, y considerando tanto el flux molar como el flux convectivo. Y quizás te estés preguntando, ¿y en qué momento concluí todo esto? Que íbamos a estar en estado estacionario, sin generación, con flux molecular y convectivo. Bueno, pues es que en realidad cuando yo empecé a hacer esta demostración, si se fijan, en ningún momento consideré que fuera estado transitorio o que hubiera generación. Estuve concentrándome únicamente en el tema de difusión molecular y el flux convectivo. Así que lo elegí por eliminación. Para poder resolver esta ecuación es necesario identificar cómo se mueven las especies A y B con referencia a una de la otra. Porque evidentemente aquí la variable es el flujo de A.
Siguiendo las mismas restricciones, pero trabajando ahora con un sistema de difusión para gases, vamos a llegar a conclusiones análogas. Si estoy hablando de gases, puedo hablar de concentraciones. Y específicamente me interesa hablar de gases en condiciones ideales, que son bajas presiones y o altas temperaturas, con el propósito de poder hacer esta simplificación. Ya saben, la concentración de A es igual a la presión parcial de A entre RT, y la presión parcial de A es equivalente a la fracción mol de la especie A por la presión total. Si estuviéramos trabajando desde el inicio con estas ecuaciones de aquí, tendríamos que especificar algunos casos que estoy restringiendo. En este caso voy a restringir pues básicamente los mismos que arriba. Estado estacionario, que no va a haber generación. Aquí llegamos a la misma conclusión, este término se vuelve cero, nada más que la razón es diferente. En el caso previo estábamos hablando de líquidos, es decir, fluidos incompresibles, y en este caso digo que la concentración total es constante. ¿Por qué es constante? Bueno, porque no hay generación y estoy en estado estacionario. Esta es una consecuencia de las dos condiciones previas. También me interesa que presión y temperatura sean constantes para que, en efecto, esta relación no se vea alterada. Y finalmente esta condición de aquí, básicamente lo que me está diciendo es que lo que mueve este sistema, los factores motrices, son de la misma naturaleza que todo lo que hemos visto en este curso. No me voy a inventar de repente una fuerza electromagnética o algo así. Por lo tanto, la ecuación de allá arriba termina simplificándose como esta expresión de aquí, donde nada más tengo el convectivo y el molecular. Esto, en el caso de flujo unidireccional, para no complicarme con las matemáticas, es el equivalente a esta velocidad promedio por la parcial de la concentración y básicamente esta expresión de transporte molecular. Esta expresión del lado izquierdo yo ya la tengo sustituida previamente. Ya la había resuelto por acá atrás. La velocidad de z dijimos que era como un promedio ponderado. Por lo tanto, sustituyo esta parte que está en verdecito. Esta doble derivada es lo mismo que hablar de una derivada de la derivada. Hago esto para poder trabajar con las matemáticas, para poder integrar. Esto del lado izquierdo es una constante. Este diferencial lo paso de este lado y voy a hacer la primera integral. Como estoy integrando, aparece una constante de integración. El coeficiente de difusividad también lo considero constante. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con presión y temperatura constante. Despejando mi constante de integración, tengo exactamente la misma expresión que yo tenía arriba, esta de aquí arriba. Lo que estoy diciendo es que este flux es una constante. Y como decíamos previamente, para yo poder saber qué sucede con este flux, yo necesito ver en qué relación se mueven una especie con respecto a la otra. Vamos a decir que estos movimientos son casos particulares. Para este curso vamos a hablar de 3 casos particulares de movimientos relativos entre estas dos especies. El más sencillo de calcular le llamamos contradifusión molecular. Lo que quiere decir, y me voy a regresar a donde puedo dibujar, esto básicamente significa que tengo un límite físico, el que sea, y la especie A va en una dirección y la especie B va en dirección opuesta. Se mueven en relación de 1 a 1. Un mol de A de izquierda a derecha y un mol de B, sustituyendo la posición previa, de derecha a izquierda. A eso le llamamos contradifusión molecular. Y como tienen direcciones opuestas, tiene uno el signo negativo mientras el otro tiene signo positivo. Como es relación 1 a 1, el coeficiente es idéntico. Si n de A es igual a menos n de B, entonces estos dos términos se van a anular. Por eso es que me queda nada más esta expresión de aquí. Y esta expresión debería ser conocida porque es precisamente la ley de Fick unidireccional que aprendieron a utilizar al inicio de este curso. El segundo modelo, que es muy utilizado, le llamamos difusión en película estancada. Eso significa que una de las dos especies está inmóvil. Por ejemplo, cuando yo tengo agua que se está evaporando a la atmósfera, imagina que tengo un vaso con agua. Bueno, pues el agua se evapora hacia la atmósfera, pero no es necesario que el aire se difunda dentro del contenido líquido. Por lo tanto, como el aire no necesariamente tiene que introducirse al líquido, pues decimos que B, que es el aire atmosférico, está quieto.
mientras que la especie A es la que se mueve. Si n de b es igual a 0, entonces solamente este término se elimina y el resto de la ecuación prevalece. Me queda entonces esta expresión de aquí. Este término es el mismo que el término de acá, por lo tanto los puedo juntar para agruparlos. Y finalmente este coeficiente lo paso dividiendo para poder integrar. Este término diferencial pasa de este lado, de manera que integro ambos lados de la ecuación. Esto es una separación de variables simple. Se integra de posición 1 a posición 2, considerando la fracción mol de la especie A en posición 1 y en el otro límite la fracción mol del componente A en posición 2. Este es un logaritmo natural. Hay que notar que aparece este signo negativo, por lo tanto al completar para poder integrar desaparece este signo negativo que estaba aquí. Esta expresión 1 menos y de a, si estamos hablando de mezclas binarias, el complemento será entonces la composición o fracción de b. Posición 1 y posición 2. Si estoy hablando de gases, además de hablar de concentración total, puedo utilizar la versión de la ecuación que utiliza presión total entre RT. Y el último caso que vamos a ver se llama difusión contraria no equimolar. ¿En qué caso sucede esto? Bueno, sobre todo cuando estamos hablando de catalizadores. ¿Cómo funciona esto? Esto que tengo aquí dibujado pretende representar un reactor tubular, así se llaman estos reactores. Básicamente es un tubo. Y en algún punto del tubo le ponemos un par de mallitas y entre esas mallas pongo perlitas de catalizador. Los catalizadores suelen ser esféricos por un tema de tener la mayor superficie posible por volumen. Esta velocidad aquí macroscópica está relacionada con qué tanto abrimos y cerramos nuestras válvulas, con el diámetro de la tubería, etc. Pero cuando nos vamos acercando al catalizador, aquí donde sí nos interesa qué es lo que sucede con la reacción química, es donde va a suceder el fenómeno que yo estoy representando acá. Por aquí digo que hay velocidad Volk y una concentración Volk. ¿De qué estoy hablando? Bueno, aquí en esta zona alejada del catalizador le llamamos región Volk. En otro curso explicaremos un poco más de qué quiere decir eso de Volk. Pero en fin, el punto es que aquí la velocidad media del fluido tiene que ver con las válvulas, con el caudal. Estos catalizadores, sin embargo, están quietos. Y ya saben, siempre que tenemos una cosa quieta, vamos a tener moléculas que van a tender a pegarse a la velocidad. Lo que va a suceder entonces es que, por ejemplo, aquí podemos tener una alta velocidad del fluido, pero cuando yo me esté acercando a estas moléculas quietas, esto imagínense que es un zoom in, esta es esta perlita, el fluido que está alrededor de la perla, como la perla está quieta, estas pequeñas capas alrededor de la esfera catalítica van a querer también estar a muy baja velocidad. A esto le llamamos subcapa viscosa. Y en la subcapa viscosa, este movimiento de las moléculas, tal cual es transporte molecular, en esta zona va a ocurrir esto que les estoy mostrando aquí. El reactante es el que se va a acercar con una expresión de la ley de Fick. Llegando al catalizador sólido, típicamente esta reacción va a ser muy rápida porque para eso es un catalizador. Y estas reacciones químicas no necesariamente van a ser 1 a 1. Puede ser que una molécula de A produzca varias moléculas de B. En este caso le puse coeficiente beta. Entonces, aunque entró en esta dirección una sola molécula de A, van a salir varias moléculas de B. El producto B va a difundirse del catalizador donde ocurre esta reacción química al exterior, también por la subcapa viscosa, me quedó muy gruesa, pero hagan de cuenta que es lo mismo, y alejándose de esta subcapa viscosa va a recuperar la velocidad que tenía antes de acercarse a estas esferas catalíticas. Pero el punto aquí, específicamente con el ejemplo que les decía, es que en una dirección hay un mol y en dirección opuesta, contraria, hay distintos moles, por eso decimos que es no equimolar. Por lo tanto, la relación de flujo, bueno, pues el flujo de B es un valor distinto a 1 con respecto al coeficiente de la difusión de A. Y entonces voy a tener que modificar la ecuación. Aquí en lugar de poner flux de B, le puse
este coeficiente, ya le puse el signo menos para indicar la dirección y estoy dejando todo en función del flux de A. Como son términos comunes, bueno, puedo simplificar aquí, pero además este también es término común con este, así que paso todo a este otro lado para poder hacer toda la agrupación o factorización. Este término largo finalmente va a quedar como denominador. Voy a hacer igual separación de variables, este de z pasa de este lado. Voy a integrar de límites de posición 1 y 2. Y de este lado voy a hablar de las concentraciones o fracciones de la especie A en posición 1 y posición 2. También en este caso es un logaritmo natural, nada más que con este coeficiente. Para poder hacer esta integral, ya saben, tengo que completar. Por eso es que aparece este mismo término de este lado y el logaritmo natural. Esta expresión es la expresión general para cuando tenemos difusión contraria, pero en una relación que no es de 1 a 1. Espero que la teoría esté siendo clara hasta aquí. En el próximo video vamos a resolver un par de ejemplos.